hace unos años la Blue Sky eh, hizo una presentación para los inversores y bueno, yo me registré y pude hacerle una pregunta al CEO. Justamente le pregunté por qué publicitaban proyectos en Chubut, que era una provincia donde había una ley que impedía la minería del uranio. Y él me dijo que sí, que estaba un poco prohibida, pero que ahí tenía muy buenas relaciones. Y yo me quedó esa frase, un poco prohibida. Es algo como que es relativo, es una prohibición blanda, digamos. Is in the air for you and me. Bueno, las centrales nucleares, que son un producto tecnológico sofisticado, dependen de una actividad primaria como la minería. Y se requiere remover una gran cantidad de mineral para abastecer a las centrales nucleares. En nuestro país se extrajo uranio entre 1952 y 1997. En total se extrajeron unas 2.600 toneladas de uranio. Con una ley promedio del 0,1%. Eso quiere decir que para obtener 1 kilogramo de uranio, de mineral de uranio, hubo que remover 1.000 kilogramos de mineral. Esa actividad generó unos 6 millones de toneladas de colas de mineral, que es el producto de la lixiviación del mineral. Una vez que se lixivia, generalmente es con ácido sulfúrico. Lo que queda, el residuo de esa lixiviación, son las colas del mineral, que acumulan gran parte de la radioactividad. Un 70% de la radioactividad queda en las colas de mineral. Y es así que en nuestro país quedaron abandonados numerosos sitios como resultado de esa actividad, lo que muestra que la energía nuclear está lejos de ser una energía verde o amigable con el ambiente. Sí, ¿qué pasa con ese otro 30% de radioactividad que no queda en la cola, digamos? Bueno, el mineral, una vez removido del suelo, se lixivia. Por ejemplo, acá en Argentina se utilizó la lixiviación en pilas y con ácido sulfúrico arrastra el mineral de uranio. Y ahí se va el 30% de la radioactividad en ese mineral. Pero ese arrastre no es total y por eso gran parte de la radioactividad queda en las colas del mineral. El 30% se lo lleva el uranio que se usa como combustible de las centrales nucleares. Claro. O sea que estamos hablando de, por un lado, la radioactividad que queda, digamos, en esas colas, en las minas, en los yacimientos, y por otro, ese 30%, no sé si lo estoy entendiendo bien, que es lo que después se usa como combustible, que sigue su camino, Claro, digamos, contaminando, dejando un reguero radioactivo. claro, sigue su camino en el sentido que después va a plantas como las de Dioxitec, donde se convierte a dióxido de uranio y después en Conuar ya se fabrican los elementos combustibles. Luego va a las centrales nucleares, donde pasa un tiempo en el reactor y finalmente queda como combustible nuclear gastado, almacenado en los sitios de las centrales nucleares. En Argentina hay combustible nuclear gastado
en las barrancas del río Paraná, en el sitio Atucha y al lado de la central nuclear de Embalse, a la vera de la principal reserva de agua dulce de la provincia de Córdoba. Claro, que además esos residuos no se puede hacer nada más que esperar a que decaiga su actividad, a su radiación, ¿no? Exactamente, el combustible gastado no se puede hacer nada. Por ejemplo, quizás el radionucleido más famoso es el plutonio y tiene una vida media de 240 siglos. Quiere decir que una muestra de plutonio, para que decaiga la mitad de esa muestra, hay que esperar 240 siglos. Entonces, con los conocimientos que tenemos actualmente, sabemos que eso va a haber que gestionarlo durante el resto de la eternidad. Sí. ¿Y qué opciones se barajan, digamos, con ese residuo? Entiendo que es tratar de que no pase nada, pero también se habla de posibles, pero no para todos, sino para algunos, como uso después como combustible, por ejemplo, para fusión, entiendo. Sí, lo que se intentó es reprocesar el combustible gastado, una técnica que proviene de la industria nuclear militar. Se la aplicó para reutilizar ese combustible y fabricar un combustible que se llama de óxidos mixtos. El país que más avanzó en esa tecnología fue Francia. Tiene una planta que se llama La Hague en Normandía, donde reprocesa el combustible nuclear gastado. Pero ese proceso industrial es muy contaminante, porque el material que manipula justamente son los elementos combustibles gastados. Entonces tiene muchas emisiones al Canal de la Mancha y además tiene un problema que gran parte de esos materiales luego Francia los exporta a Rusia y terminan en Siberia. Es decir, Francia de alguna manera eh, se saca el problema de encima, pero el combustible queda en otro lado y sobre todo es una técnica costosa, complicada y muy contaminante. Sí, sí. Em, Entiendo que hasta tal nivel de no se puede hacer mucho que, bueno, la opción empieza a ser enterrarlo en bóvedas como en Finlandia, creo, ¿no? Que resistan, digamos, milenios sin ser perturbadas, sin ninguna garantía total, porque, digamos, no sabemos qué puede pasar en 240 siglos, por ejemplo. Y opciones como, por ejemplo, enviarlo al espacio o al sol o tantas cosas que se han dicho no son viables porque, bueno, puede pasar un accidente como han pasado ya accidentes de naves aeroespaciales que se em, destruyen y que, bueno, ocasionaría una lluvia radioactiva importante. Claro, actualmente la solución que más se publicita son los repositorios geológicos profundos. Y bueno, cada país tiene un proyecto que eso depende mucho del subsuelo. En Finlandia se ha hecho un refugio que es el más avanzado. Pero eso daría solución a una parte nomás de los residuos nucleares, los que ha producido Finlandia. El resto del mundo está en problemas. En Estados Unidos se intentó en la montaña Yucca y luego se discontinuó. Acá en Argentina intentamos hacer el primer repositorio geológico en la localidad de Gastre, en Sierra del Medio,
Y bueno, por suerte eso no se concretó porque en el fondo la idea era traer residuos de otras naciones para, digamos, alquilarlo como un repositorio. De esa manera, el lobby nuclear argentino, que ya estaba agotado en sus posibilidades económicas, veía una salida a su crisis económica interna, digamos. Claro. Y volviendo al tema de la megaminería, vos dijiste en los 90 se dejó de realizar esa actividad. ¿Por qué motivos y por qué motivos ahora se reanudaría la megaminería de uranio en particular? Bueno, vale la pena hacer un poco de historia. En la década de 1950 se iniciaron las prospecciones para buscar uranio. En aquel entonces, la energía nuclear era lo que actualmente sería la inteligencia artificial, es decir, una tecnología de punta que avanzaba en los países centrales, y Argentina se le presentó la oportunidad, digamos, si bien era un país periférico, de competir en esa tecnología. Entonces comenzaron a realizar prospecciones y a buscar los primeros depósitos. Siempre se tuvo una visión eldoradista, digamos, en términos de Maristela Svampa, e intentaron buscar el gran depósito de uranio que nunca encontraron. Argentina no tiene minas de uranio como tiene Australia o Canadá. Em, de manera que siempre se encontraron depósitos que no tenían demasiadas reservas. A su vez, todos los gobiernos, las dictaduras militares y los gobiernos de los diversos signos políticos, enarbolaron la bandera de el autoabastecimiento de los minerales nucleares. Entonces eso se presentó como, digamos, un argumento muy importante para avalar la industria nuclear local. Argentina podía autoabastecerse de uranio y no iba a depender de la importación de hidrocarburos. Pero eso, en la medida que no se encontró un depósito muy grande, es como que se empezó a forzar ese argumento, y eso se vio claramente en la última dictadura militar, cuando se abrió, por ejemplo, la mina de los Gigantes en Córdoba, que la Comisión Nacional de Energía Atómica se le alquiló a una orden religiosa al predio, y luego se hizo un sistema así como que se tercerizó a una empresa que se llama Sánchez Granel, que construía autopistas, no estaba especializada en el tema, que luego de un tiempo hizo un desastre ambiental y la comisión le pagaba el uranio mucho más caro de lo que se pagaba internacionalmente, pero lo importante era demostrar que había uranio argentino. Algo similar pasó en los adobes, en Chubut. Y bueno, todos esos depósitos ya se sabía que se iban a agotar más o menos para la fecha que se fueron agotando, digamos, fines de los 80, principios de los 90. La principal mina de Argentina fue la de Sierra Pintada. De esas 2.600 toneladas, 1.600 se extrajeron de Sierra Pintada. Y para el año 1997 lo que sucedió fue una baja en el precio internacional del uranio. Em, el mercado del uranio está muy cartelizado, entonces sufre grandes oscilaciones en el precio. Particularmente en aquellos años lo que sucedió fue que con el fin de la Guerra Fría, las potencias nucleares implementaron un plan que se llamó de megatones a megavatios, y material fisible que se usaba en armas nucleares
se lo convirtió en combustible para las centrales nucleares. Entonces el precio internacional del uranio bajó. Entonces ahí decidieron cerrar Sierra Pintada e importarlo. Desde ese entonces Argentina importa, compra partidas cada 2 o 3 años en el mercado que se llama spot, un mercado de contado. Y bueno, hubo un intento de reabrir Sierra Pintada allá por el año 2007, porque empezó a subir nuevamente el precio del uranio. Luego sucedió el accidente de Fukushima y se produjo otra baja en el precio del uranio. Y bueno, desde el año pasado empezó a subir nuevamente el precio del uranio, y eso es la causa por la cual se vuelve a hablar actualmente de la industria del uranio, por la suba, y además porque hay una política de las potencias centrales de Estados Unidos y de la Unión Europea de mitigar la dependencia del uranio proveniente de Rusia. Entonces van a empezar a buscar depósitos en otros lugares del mundo. Y ahí lo que está en primera línea es África y en segundo lugar Sudamérica. Sí. Me quedé pensando, no tenía estos datos. Esto que decías del uranio de Rusia, ¿puede ser también el uranio de Kazajistán que está alineado a Rusia, o estoy diciendo cualquier cosa? Porque entiendo Sí, que sí, tiene grandes reservas también. sí, Kazajistán es uno de los, quizás creo que actualmente es el mayor productor del mundo de uranio. La empresa es estatal, se llama Kazatomprom. La última partida que compró Argentina se la compró a Kazatomprom. Bueno, Kazajistán sostiene que puede abastecer el mercado internacional del uranio y suplir, digamos, al uranio ruso. Sin embargo, Kazajistán está en la esfera de influencia rusa. Entonces hay que ver cómo evoluciona. Porque, por ejemplo, Estados Unidos en mayo, el presidente Biden firmó allá se le llama acta a las leyes, un acta que bloquea las importaciones del uranio ruso. Pero en principio es para el uranio natural y tiene diversas fechas en las cuales se van a ir implementando esos bloqueos. Es decir, con el paso del tiempo puede ser que eso alcance también a otros países. Claro, entonces esto de buscar yacimientos nuevos y de que suba el precio tendría que ver con la guerra en Ucrania, digamos, y todas las restricciones que se empezaron a hacer o que aumentaron respecto a, digamos, la dependencia energética de Rusia en diferentes niveles, ¿no? No solamente el uranio, sino lo que pasó con el gas, tantas otras cosas, ¿no? O no tiene nada que Exactamente. ver con la guerra. No, sí está relacionado con la guerra de Ucrania. Así como le dejaron de comprar el gas, el uranio se lo seguían comprando, porque ahí se ve, digamos, el poder de la industria nuclear, que a pesar de que potencias estaban en guerra, digamos, el mercado del uranio seguía igual, pero bueno, eso empezó como a cambiar a partir de esa política que implementaron de mitigar la dependencia del uranio ruso. Claro. Y también puede ser que haya habido una alza en el precio del uranio con todo el tema de la transición energética y querer depender menos de los combustibles fósiles. Sí, puede ser. Lo que sucede también que hace unos 2 o 3 años el precio del uranio estaba muy bajo, estaba a menos de $25 la libra. Actualmente está en unos $89 la libra. Y en febrero de este año estuvo a más de 100. Pero bueno, cuando estaba a menos de $25 la libra, las grandes empresas productoras
como hay una empresa que se llama Cameco en Canadá, otra Río Tinto, que es del Reino Unido, lo que hacen es disminuyen la producción para que no baje tanto el precio. Entonces, al estar muy cartelizado, a eso se debe las oscilaciones en el precio. Pero bueno, al subir el precio, siempre le va a ser más fácil a estas empresas retomar la producción que ya tenían, más fácil, más barato y más rápido, que abrir una mina nueva, que se tiene que fabricar toda la instalación para extraer el uranio. Claro, En Argentina es muy interesante el caso de la Blue Sky Uranium. La Blue Sky es una empresa que se formó en el año 2007. Se inscribió, digamos, en una bolsa canadiense. Se publicita como una empresa que se dedica a los recursos uraníferos en Argentina, una empresa del Grosso Group. Y básicamente lo que hace la empresa es, buscó unas anomalías radiométricas, que eso se hace mediante prospección aérea, y a eso le llamó amarillo grande, que es un nombre comercial que le puso la empresa al depósito, porque está destinado a la publicidad hacia los inversores de esas bolsas canadienses. Y desde entonces la empresa va licitando campañas de perforaciones y va anunciando, viste, un año descubrieron el depósito Santa Bárbara, otro año el depósito Ivana. Para el 2012 se asociaron con Areva, luego Areva se fue, pero eso no lo publicitaron. Y básicamente eso es lo que hace la Blue Sky. Es una empresa que se llama Junior. No tiene los recursos para pasar a la etapa de exploración. Y básicamente se basa en eso, en sobrevivir de las publicidades que hace a los inversores de esas bolsas de riesgo canadienses. Y, por ejemplo, la empresa, como está obligada a presentar informes de asesores financieros, están en la página web. El informe financiero, por ejemplo, del 2023, yo acá lo traje anotado. Una frase dice: la compañía ha experimentado pérdidas operativas recurrentes y tiene un déficit acumulado de unos 54 millones de dólares. Dice al 30 de septiembre de 2023. También los recursos que tiene la empresa se llaman inferidos, porque hay diversas categorías de recursos. Hay otros que son razonablemente asegurados. Los recursos inferidos no se sabe bien si se va a recuperar el mineral. Pero bueno, el alza en el precio internacional, eso que te comentaba de la política de los países centrales, finalmente tuvo suerte la Blue Sky y le pudo vender a la Corporación América la mina Ivana. En Argentina lo que se hacen son exploraciones, pero si se iniciara, por ejemplo, esa mina Ivana, entra en la categoría de mega minería, porque la evaluación económica preliminar que realizó Blue Sky y publicó, indica que tiene planificado remover 13.000 toneladas de mineral por día. Y ese número ya te indica que es una explotación mega minera. Así con máquinas las removería porque el mineral está en el suelo, digamos en superficie. Y bueno, eso creo que está planeado 2 años de construcción y 11 años de explotación. Sí. Y luego lo que dejaría son los relaves y colas del mineral, quedarían todos esos residuos. Y otra cosa importante de señalar es que el Estado Nacional no le cobra a esas empresas
ninguna tasa, porque una vez que se abandona el predio, eso también se tiene que gestionar. Esas instalaciones de almacenamiento de relaves no tienen garantizada una duración de perpetuidad. Necesitan un mantenimiento, en algún momento algo se puede romper. Entonces, como no tienen previsto cobrarles nada, es claramente lo que se llama una externalidad. Es, digamos, los argentinos vamos a tener que pagar en el futuro todas esas instalaciones que dejen abandonadas las minas de uranio. Pero también es importante decir que la exploración tiene impactos ambientales. Claro. Sí, sí. Desde ya la gente, productores ganaderos y rurales de la zona de Balcheta, se quejan de cómo quedan los caminos tras el paso de la maquinaria que utiliza Blue Sky para las perforaciones. Luego, las perforaciones que implican, digamos, introducir unos taladros en el suelo para extraer las muestras de uranio. Las muestras se les sabe llamar carrots, por zanahorias, digamos, por la forma que tienen cilíndricas, que es lo que después analizan los geólogos de la empresa. Pero esas perforaciones pueden conectar acuíferos con depósitos de uranio, introducir químicos en el subsuelo. También ha pasado en África que han desecado manantiales, porque a veces uno hace una perforación y un acuífero se conecta con otro y se vacía y dejan sin agua a la población. Es decir, las perforaciones exploratorias tienen un impacto ambiental. Claro. Pero, sí, no, es como pasaba con las offshore. Hasta ahora no han extraído petróleo, pero están dejando un impacto tremendo en los ecosistemas marinos. Acá pasa igual. Está por un lado el daño de la exploración, pero además, si se empieza la minería, si vuelve a ser activa, tenemos los problemas de la minería, de la megaminería, que son la gran cantidad de agua que se usa, los químicos, etcétera. Pero además hay un componente más con el uranio, ¿no? Que hace que sea por ahí diferente o tenga sus particularidades respecto a otros minerales, ¿no? Exactamente. Acá tenemos un ejemplo claro con las explotaciones que realizó la Comisión Nacional de Energía Atómica, porque a mediados de la década del 90 gestionó un crédito ante el Banco Mundial para implementar lo que se llamó Proyecto de Restitución Ambiental de la Minería del Uranio. El Banco Mundial, ahí se identificaron 8 sitios a remediar. Y como la CONEA necesitaba que le dieran el préstamo, digamos, tuvo que ofrecerle al Banco Mundial toda la información de los impactos ambientales que había provocado la minería del uranio. A su vez, como el Banco Mundial tiene una política de acceso a la información pública, esos documentos se terminaron conociendo. Y ahí se vio realmente los problemas que había. Por ejemplo, en Malargüe, las emisiones de radón, que es un gas radioactivo, eran muy elevadas y abarcaban una gran parte de la población de Malargüe. Y en el Pramo, finalmente el Banco Mundial decidió concentrar el crédito en Malargüe, nada más. Y los otros sitios quedaron abandonados. En el informe de cierre, que es del año 2017 del Banco Mundial, yo acá traje anotado porque me pareció importante leerlo. Dice el Banco Mundial, voy a leer, está en inglés, pero bueno, voy a leer la traducción mía. Dice: años de laxitud en la aplicación de la normativa medioambiental y en las prácticas de gestión de la industria de extracción de uranio
habían dado lugar a un legado medioambiental indeseable, lo que suscitaba preocupaciones sobre la salud pública a largo plazo y el uso de los recursos naturales. Ujú. Entonces ese es el estado en que estaban las minas abandonadas y bueno, una sola se le realizaron tareas de remediación. Por sugerencia del Banco Mundial, se abrió un parque que se llama Parque El Mirador, en un predio adyacente a las colas de mineral. Básicamente lo que hicieron fue un encapsulado. Los funcionarios de la CONEA le llaman empanada, digamos. A todo ese material suelto lo emprolijaron un poco para que no se dispersara. En los documentos del Banco Mundial figura que había colas de mineral en propiedades vecinas también. Bueno, hicieron esa empanada y abrieron ese parque El Mirador, pero nunca lo abrieron al público. Y ya la Municipalidad de Malargüe está buscando medidores de radón, porque bueno, es un parque que está vacío, no tiene acceso al público, ¿viste? Está al lado de las colas de mineral. Y eso también nos tiene que dar una reflexión más general, que es la siguiente: el ser humano tiene siempre un optimismo en la solución tecnológica. Es decir, algo que se destruyó lo vamos a restituir. No, no lo restituimos. No es posible volver atrás. Una vez que el uranio ya estaba almacenado en el suelo de la manera más segura posible en la historia geológica de la Tierra. Una vez que lo extrajimos, lo concentramos, ya no es posible dejarlo de la forma segura como estaba antes. Creo que esa es una reflexión personal mía en relación a la remediación del sitio Malargüe. Y así cada sitio tiene su historia. Por ejemplo, el caso de Dioxitec en Córdoba. Lo que hicieron fue un predio que usaba fabricaciones militares para que producía sales de cromo y que estaba cerca del ferrocarril. Ahí empezaron a hacer experimentos para esa lixiviación en pilas. Llegaban minerales de distintas partes del país, le hacían circular ácido sulfúrico y bueno, ahí desarrollaron esa técnica. Ahora todos esos residuos quedaron ahí, en el barrio de Alta Córdoba. Sí, ¿esto en qué Son, año? en la comenzó en la década del 50 Sí. y creo que esos experimentos se hicieron hasta la década del 70. Y bueno, eso constituye lo que se llama el chichón de Alta Córdoba. Hay 57.600 toneladas de residuos radioactivos de baja intensidad y que están a unos 5 kilómetros de la Plaza San Martín de la ciudad de Córdoba. Claro, de hecho, entiendo que Dioxitec se tiene que ir de Córdoba. Pasa que de hecho estaban construyendo, o la idea era trasladarlo a Formosa, pero ahora todo se paralizó con el tema de, bueno, cambio de gobierno, Milei que no quiere financiar obras. Hay un argumento de por qué se tiene que ir Dioxitec de donde está, ahora en Córdoba, ¿no? Claro, con el paso de los años, ese predio fue quedando en el medio de la zona urbana. Claro. Y la ciudad de Córdoba hizo una ordenanza de uso del suelo y ahí Dioxitec quedó en infracción. Y desde entonces tiene problemas y vienen promesas de que se tiene que mudar, pero en los lugares a donde se quiso trasladar la han rechazado, en parte pues ya tiene un historial de accidentes y mal uso de las instalaciones, nadie la quiere tener cerca. Y bueno, lo que sucedió que hace unos años explotó una química cercana, la química Raponi,
Entonces ahí en esa época había un intendente que era Mestre y la clausuró. Pero bueno, después llegaron a un acuerdo con un juez federal en Córdoba y se la dejó reabrir, pero a condición de que tuviera una fecha cierta de traslado a la nueva planta de uranio en Formosa. A cambio, Dioxitec le da a la ciudad de Córdoba unas luminarias, o sea, lamparitas para el alumbrado público, Claro. y presenta al Juzgado Federal de Córdoba los monitoreos ambientales. Ahí se ve que la planta de Dioxitec descarga a las cloacas de la ciudad de Córdoba unos entre 2 y 3 kilogramos de uranio por mes, en esos monitoreos que presenta la justicia federal. También tiene chimeneas, es decir, esa producción de dióxido de uranio tiene efluentes. Hay un proyecto de construir una planta de efluentes, pero se ha paralizado. Entonces, también hay cromo de los años anteriores, que el complejo Fabril Córdoba era una fábrica de cromo. Entonces hay como un legado ahí tóxico, enclavado en un populoso barrio de la ciudad de Córdoba. Sí, sí, no, que es lo que veníamos diciendo antes, que no es que la planta nuclear usa uranio que sale como de la nada y queda residuo que se genera solamente en la planta nuclear, que además vimos que tiene esos problemas de que duran miles de años y demás, sino que es toda la contaminación que queda en las colas, eh, en los yacimientos, incluso aunque se remedien, y en el procesamiento posterior de todo ese uranio, para hacer, por ejemplo, el combustible o las barras de combustible que llegan después a los reactores. Lo que me lleva también a pensar que hoy en día que estamos importando el uranio, no es uranio argentino, por así decirlo, pero eso también, todo ese transporte, incluso el extractivismo o la megaminería en otros países, todo eso es un impacto al ambiente, a poblaciones que estén cerca y que hacen que tienen que ser consideradas a la hora de hablar de energía nuclear. No podemos separar las dos cosas, ¿no? Tal cual, sí, sí. Por más que se importe el uranio, el impacto ambiental se produce en otro lugar de la Tierra. De hecho, la industria nuclear es un caso, digamos, de colonialismo, porque gran parte de el mineral de uranio que se usa en las centrales del hemisferio norte proviene del sur global y sobre todo impacta mucho en territorio de los pueblos originarios. Por ejemplo, en Nuevo México, en la nación Diné, que son conocidos como navajos, tienen unas 4.000 minas abiertas sin remediar en su territorio. Entonces ha impactado mucho a los pueblos originarios también de Australia, de Canadá también. Sí, sí, no discrimina, o sea, tanto como los pueblos de Níger, como en Australia, o sea, también pueblos originarios de países del norte global, no es solamente extractivismo, digamos, en países como Argentina, sino que también se sufre incluso en Estados Unidos, como mencionabas con el pueblo diné. Em, Volviendo al tema de esto de las minas y la remediación, ¿no? Acá en Argentina estaría a cargo la CNEA de remediar estos yacimientos que ya quedaron, digamos, que se cerraron y quedaron ahí en los ecosistemas, como lo que mencionabas en Malargüe. Dijiste que uno se remedió, ¿puede ser? Tal cual, digamos, cuando se implementó el PRAMU, Proyecto de Restitución Ambiental de la Minería del Uranio, una sigla que tuvo mucha llegada, digamos, en las asambleas ambientales y en los grupos ecologistas.
en parte porque el Banco Mundial obligaba a la CONEA a hablar con lo que se denominan grupos de interés. Entonces los funcionarios de la CONEA estaban obligados a escuchar a los ecologistas. Entonces el Pramu se hizo como muy famoso y generó una gran expectativa. En lo que se llama documento marco del año 2005, que está en la página del Banco Mundial, ahí se identificaron 8 sitios en la Argentina. Por ejemplo, Malargüe, Los Gigantes, El Chichón. El Chichón es interesante porque ahí la CONEA se enfrentó al siguiente problema. No le quiso poner Dioxitec porque era una planta, si bien es una empresa estatal, entonces no le quisieron poner tampoco Complejo Fabril Córdoba. Entonces le pareció más interesante llamarle El Chichón en el documento del Banco Mundial. Ahí se ve cómo los funcionarios del átomo van acomodando, digamos, relato. Luego los adobes, lo que sería el sitio Pichiñán en Chubut, el sitio Tonco en Salta, después La Estela en San Luis, Los Colorados en La Rioja. Sierra Pintada no le pusieron al principio porque pensaban reabrirla porque estaba subiendo el precio del uranio. Entonces el Banco Mundial decidió realizar tareas concretas en Malargüe y los proyectos para la restitución de Los Gigantes y Dioxitec. Entonces para el 2017, como estaban haciendo el informe de cierre para el Banco Mundial, los funcionarios de la CONEA anduvieron por Los Gigantes junto con los intendentes de Tanti, de la zona, el defensor del pueblo, los medios de comunicación. Y bueno, lo que estaban haciendo era básicamente hablar con los grupos de interés para enviar los papeles al Banco Mundial. Ya sabían que no iban a remediar nada, ¿viste? Claro. Esas provincias, además, si se reanudara, digamos, la megaminería de uranio, se podrían abrir nuevas minas en esas provincias. Y además tengo entendido en Jujuy también, ¿no? Y no sé si alguna otra provincia. Sí, lo que sucedió fue que con el relanzamiento del plan nuclear en el año 2006, había pasado lo siguiente. Gran parte de la información que tenía en su poder la CONEA había pasado a manos privadas. Inclusive, muchos geólogos de la CONEA se fueron a trabajar a las empresas privadas. Entonces, cuando se relanzó el plan nuclear, se relanzó también el autoabastecimiento de los minerales nucleares. Esa misma sigla o esa misma frase, pero se encontraron que muchos depósitos ya estaban en manos privadas, entonces lo que hicieron es otra nueva vuelta y se volvieron a hacer lo mismo, empezaron a buscar otros lugares para hacer prospecciones y ahí empezaron los conflictos. Uno muy famoso fue en la quebrada Lipán, que está a unos 20 kilómetros de La Rioja, en la cordillera de Velasco. Los funcionarios de la CONEA empezaron a buscar uranio ahí, que era un lugar absurdo, porque La Rioja es una provincia árida y la quebrada Lipán es una quebrada húmeda que es una rareza en La Rioja, porque es producto de la retirada de la selva amazónica. Dejó algunas pequeñas quebradas húmedas hace decenas de miles de años. Una de ellas es la quebrada Lipán y resulta que hay especies, como hay una mariposa, que no me sale en este momento el nombre, que es de la selva amazónica, pero está diferenciada porque está aislada de las otras y se ha estudiado, sale en revistas científicas la quebrada Lipán y justo ahí se pusieron a querer abrir una mina de uranio. Y bueno, ellos en realidad lo que estaban buscando es volver,
seguir con ese autoabastecimiento de minerales nucleares, buscar otros nuevos depósitos para sostener ese relato. Y ya, si uno revisa las notas de aquellos años, digamos años 2010, ya los funcionarios de la CONEA se presentaban en los territorios y decían, bueno, las minas que quedaron de antes las vamos a remediar con un crédito del Banco Mundial. O sea, ya no les importaba qué iban a dejar porque eso se remediaba con deuda, digamos. Claro. Me estaba acordando también que, bueno, Hachal, la asamblea Hachal no se toca, inició como una asamblea en contra de una mina de uranio. Lograron detenerla y después siguieron con el tema de la Barrick, ahora Veladero, que es cobre. Pero empezó así como en la provincia de San Juan, ¿no? Empezó como una asamblea que detuvo una mina de uranio. Y también me contaron en Santa Cruz que hicieron, creo, una exploración y bueno, también hubo como un rechazo, mismo hasta sectores políticos dijeron como no vale la pena extraer uranio acá en Santa Cruz, ¿no? Pero digo, como para entender la extensión geográfica que tendría reanudar la minería de uranio en Argentina. No es algo enclavado, porque más que nada las que están, digamos, con ese tema ahora, en 2024, son las asambleas de Chubut, pero no es solamente Chubut, es, digamos, desde Santa Cruz hasta Jujuy, inclusive, ¿no? Que podría haber minas de uranio. Sí, también Catamarca. Claro. Sí, hay depósitos en muchos lugares del país. Quizás el principal yacimiento sea el de Cerro Solo, en Chubut. Ahí ese está muy estudiado, tiene eh, eh, recursos muy bien estudiados, pero bueno, ahí la CONEA no puede explotarlo por las leyes que impiden la minería metalífera. Sí, que sabemos que en cualquier momento puede, o sea, no son tampoco garantía como vimos que pasó con Arcioni y el chubutazo y todo eso, que por suerte, digamos, fue una victoria popular, pero este, Claro, lamentablemente no. hace unos años la Blue Sky eh, hizo una presentación para los inversores y bueno, yo me registré y pude hacerle una pregunta al CEO, que se llama Nicolaos Kakos, un apellido que creo que es griego. Justamente le pregunté por qué publicitaban proyectos en Chubut, que era una provincia donde había una ley que impedía la minería del uranio. Y él me dijo que sí, que estaba un poco prohibida, pero que ahí tenía muy buenas relaciones. Y yo me quedó esa frase, un poco prohibida. Es algo como que es relativo, es una prohibición blanda, digamos. Claro. Sí, sí, sí. No sabemos el lobby que pueden llegar a tener las empresas extractivistas. Em, Me habías hablado del gas radón. No sé si hay otras particularidades respecto al uranio, algún tipo de contaminación en particular que pueda llegar a tener, dado que, bueno, es un metal radioactivo. Y, digamos, el impacto que tiene en los ecosistemas, en la salud humana, toda esta radiación que queda en esos yacimientos, en esas colas. También podríamos hablar de, bueno, después del transporte y el procesamiento del combustible nuclear, como en el caso de Dioxitec, pero digo, ¿qué más podemos hablar para diferenciar, digamos, esta? No porque la megaminería de cobre o de oro o de plata sea súper verde o ambiental, pero digamos, como para diferenciarla, si hay alguna otra cuestión. Bueno, el uranio, además de ser radioactivo, tiene también una toxicidad química. Y bueno, entiendo que el mayor limitante de la incorporación de uranio es el daño renal, o sea que sería
la primer falla que provocaría la ingesta de uranio, la incorporación de uranio en el cuerpo, pero luego afecta a todo el organismo. También mucho a las mujeres embarazadas, ¿viste? Siempre el daño al feto es grave. Es decir, que está muy probado los daños que produce en la salud la minería del uranio. Claro, cuando vos decís ingesta sería, por ejemplo, a través del agua contaminada de una napa, de algún acuífero, ¿no? Por ejemplo. Claro, por ejemplo, en Malargüe, las colas de mineral ya se habían dispersado y habían, digamos, alcanzado unas propiedades privadas vecinas. Ya había versiones de gente que decía que había ovejas que se les había caído el pelo y la CONEA salía a desmentir. Siempre la CONEA al público argentino le ha mentido al respecto, como diciendo que no, que son trascendidos, que no, que eso, el Malargüe está bien gestionado, pero luego cuando uno ve los documentos del Banco Mundial, va a decir, bueno, entonces esa gente tenía razón, la que hablaban de las ovejas que se le había caído el pelo. Eh, entonces, ese, por ejemplo, es un caso que recuerdo. ¿Cuáles son los argumentos que da la CONEA en relación a por qué no se han remediado todavía estos yacimientos, eh, estas minas de uranio cerradas, ¿no? Bueno, ellos, el Pramu, digamos, en sí mismo quedó como una dirección de la CONEA que hace poco se cerró, o sea, ya el nombre Pramu no existe más. Em, y bueno, lo que da la explicación la CONEA es caso por caso. Por ejemplo, ellos dicen que en el caso de los gigantes y el complejo Fabril Córdoba, que ellos están esperando la autorización de las autoridades provinciales, por ejemplo. Y en los otros sitios ellos dicen que está monitoreado y que no hay ningún problema. En algunos algún que otro trabajo se ha hecho, se le ha colocado, por ejemplo, en los adobes un cerco perimetral. Algunos galpones se demolieron y no dan demasiadas explicaciones. Y ese es un problema porque la CONEA, cuando inició campañas de exploraciones, ahí ellos pudieron remediarlo. Digamos, luego del relanzamiento del plan nuclear en el 2006, haciendo un análisis de que gastaron 30 millones de dólares en Malargüe, si uno ve lo que se gastaron en otras obras del plan nuclear, no hubiera costado nada remediar todos los sitios. Estamos hablando que la extracción de vida de embalse costó 2.149 millones de dólares. Entonces ahí creo que hay un problema cultural de que no están dispuestos a gastar nada en lo que sería el medio ambiente. Me parece que ahí hay como una herencia cultural de la dictadura militar, porque en esa época, donde era una tecnología relacionada con la seguridad nacional, donde básicamente al plan nuclear le dieron un cheque en blanco y un sello que dice secreto. em, en realidad está toda la documentación sellada con una frase más larga, pero que es toda documentación clasificada. Entonces ellos podían hacer lo que querían sin darle explicaciones a nadie. Y me parece que siempre la publicidad apuntó a obras. Por ejemplo, que se está construyendo un reactor, em, una planta de agua pesada, pero como que remediar algo no los beneficiaba publicitariamente, digamos. Creo que es una cuestión cultural, digamos. Sí, sí. Cuando vos hablas de externalización de los costos y demás,
las empresas privadas que por ejemplo, abren una mina en el futuro de uranio. Después la remediación es estatal, porque si es la CONEA la que está, digamos, encargándose de eso, en el caso de que pase, ¿no? Todo eso, esos 30 millones que decías, por ejemplo, anteriormente, eso es plata, digamos, de nación, del Estado, ¿no? Claro, porque se tomó un crédito al Banco Mundial. Eh, muchas explotaciones, algunas explotaciones fueron privadas, por ejemplo, los gigantes de la empresa Sánchez Granel. Después hubo una empresa que se llamó Uranco, que explotó la mina La Estela y Los Colorados en La Rioja. Y bueno, esos entraron, digamos, en el proyecto del Pramo y no fueron remediados. En el caso de que se iniciara la explotación de la mina Ivana, por ejemplo, la que compró la Corporación América, dejaría una instalación de manejo de relaves y bueno, supuestamente los dejaría, digamos, en esa instalación que quedarían así, digamos, como unas montañas de relaves, de colas, de mineral. Eh, pero claro, luego cuando la empresa se retira, se produce el abandono. Es una figura que inclusive figura en el código, en los códigos mineros provinciales, ¿viste? El abandono de la propiedad minera. Pero esas instalaciones necesitan una gestión, necesitan un monitoreo. Además, si por ejemplo hay terremotos, eso se puede llegar a dañar y se pueden comenzar a dispersar las colas del mineral. Y si la CONEA no les cobra, no se va a crear ningún fondo para esa gestión futura. Tampoco la CONEA controla, porque todas las muestras que se sacan de las exploraciones de uranio, no se sabe qué hacen las empresas. Y en Canadá todo eso está muy reglamentado, porque esas muestras que se extraen son residuos radioactivos de baja actividad. Y bueno, acá es como que eso no está muy regulado. Sí, sí. Hago la aclaración de que no estamos yendo por la regulación o remediación, bueno, sí, remediación del daño que ya se ha hecho, aunque no se pueda volver atrás, como bien decías antes, sino que, digamos, no hagamos el daño en primer lugar, pero además se le suma esto. No hay remediación prácticamente, todo queda sin ningún tipo de control, sin ningún tipo em, de respeto, digamos, a las comunidades cercanas, ni hablar de los ecosistemas. Y te quería preguntar porque esto que se hace en las minas, digamos, lo puedo traspolar a las mismas centrales que en algún momento se tienen que desmantelar. Digo, si no están remediando los yacimientos, ¿qué pasará cuando llegue el momento de desmantelar una planta nuclear que además entiendo no es para nada fácil, ni barato tampoco? Listo.